Muchas gracias a los dragones del vacío y a los que dan sus supergracias. Con su apoyo puedo traer estas historias casi a diario. La música humana es aterradora. Mi nombre es Enciag y dirijo un club de intercambio cultural en la estación espacial donde resido. Lo empecé porque sentía que era una forma de combinar mis dos grandes pasiones, la música y el aprendizaje sobre las culturas de otras formas de vida. En momentos establecidos, todos los miembros del grupo se reunían en una de las áreas recreativas comunes de la estación, y cada vez un miembro diferente tenía la oportunidad de presentar la música de su especie. Hoy le tocaría a nuestro miembro más nuevo, el humano llamado Ronnie. Según su expediente y su etiqueta de nombre, su nombre de pila era Ronald, pero por alguna razón insistía en ser llamado Ronnie. Cuando se le preguntó al respecto, su razón fue que suena más genial. Además, explicó que había existido un influyente músico humano con el mismo nombre hace mucho tiempo, en los días previos a los viajes interestelares de la especie, y de ahí venía la inspiración. Ronnie no era el primer humano que conocía, por lo que noté ciertos atributos sobre él que eran inusuales para su especie. Hasta donde yo sabía, los humanos varones generalmente solo tenían una pequeña cantidad de cabello en la parte superior de sus cabezas, o a veces ninguno, mientras que las hembras generalmente tenían el cabello más largo. Ronnie era definitivamente un espécimen masculino, pero su cabello era más largo que el de cualquier otro humano en la estación, tanto varón como hembra. Además, los humanos varones, o al menos alguno de ellos, también tenían cabello en la mitad inferior de sus rostros, y mientras que todos los otros humanos varones que había visto lo habían eliminado por completo, o lo mantendrían a una longitud corta, Ronnie había permitido que creciera en una masa larga y espesa de cabello áspero que cubría casi por completo la mitad inferior de su rostro, y llegaba hasta la mitad del cinturón de su uniforme de trabajo. Cuando trabajaba, Ronnie mantenía su cabello atado detrás de la cabeza con una especie de banda elástica, pero ahora lo veía suelto por primera vez. La masa negra de cabello caía por sus hombros, hasta el punto en donde las piernas de un humano se unen a su torso. El cabello que crecía de su rostro había sido trenzado y tejido en patrones elaborados y ornamentados. Había removido la mitad superior de su uniforme de trabajo y estaba usando solo la camiseta interior junto con una especie de prenda azul descolorida sin mangas, casi completamente cubierta con parches que mostraban varios símbolos que mis implantes visuales no podían discernir. Cuando se le preguntó sobre la prenda, explicó que los símbolos en cada parche correspondían a diferentes grupos musicales humanos, y que la prenda era una reliquia familiar que había pasado en su familia de padre a hijo desde los días previos a los viajes interestelares. También llevaba suspendido en una cadena alrededor de su cuello un amuleto de metal con una forma extraña. Afirmó que era una reproducción de un antiguo talismán religioso, y después de un rápido escaneo de la base de datos, supe que correspondía a una antigua deidad humana llamada Thor. Fue entonces cuando también aprendí que los antiguos humanos tenían un dios dedicado a las violentas descargas eléctricas que ocurren durante las tormentas en algunos planetas. Cuando se le pidió confirmar esto, Ronnie corrigió que había varios dioses así en diferentes culturas humanas. Ronnie había llegado algún tiempo antes de que comenzara la reunión, así que por ahora éramos los únicos en la sala. Se sentó y desenganchó un pequeño contenedor de metal para líquidos de su cinturón y procedió a dar un gran trago de él. Un rápido escaneo reveló que el contenedor estaba lleno de alguna forma de etanol diluido. Beber algo así me parecía inútil y poco saludable, pero aparentemente las bebidas a base de etanol eran populares entre los humanos.
así que decidí no comentarlo. Pronto, el resto de nuestros miembros comenzaron a llegar a la sala, y después de unos minutos, todos habían tomado sus lugares, y señalé a Ronnie para que comenzara. Se levantó, atenuó las luces y comenzó con su introducción. Buenas noches. Por si alguno de ustedes no lo sabe, mi nombre es Ronnie. Así que, una cosa debo decirles. Es que la música de mi especie tiene mucha variación. Estaríamos sentados aquí durante años si quisiéramos cubrirla toda. Así que decidí elegir algo que me gustara personalmente. Estrictamente hablando, esto puede que no sea lo que más disfruten los humanos, pero yo amo esta cosa y creo que les va a gustar. El error de traducción no me afectó, ya que había aprendido rápidamente que nuestros dispositivos de traducción parecían tener una base de datos terriblemente incompleta de palabras y expresiones humanas. Había conectado su datapad con el equipo de proyección holográfica. Tocó unas cuantas veces y apareció una proyección en el centro de la sala. En esta proyección se mostraba un vasto campo, presumiblemente en la Tierra, con una gran plataforma elevada en un extremo. Lo que parecían miles de humanos se extendían por el campo, y 5 humanos estaban en la plataforma elevada. Un humano estaba sentado en una parte elevada de la plataforma, rodeado de una vasta gama de lo que parecían varios instrumentos de percusión. 3 sostenían algún tipo de instrumentos de cuerda, que parecían similares en construcción a un instrumento musical utilizado por mi gente, llamado quizosh. El último sostenía una especie de cilindro en su mano. Sabiendo que los humanos incorporan sus propias voces en su música, asumí que era algún tipo de dispositivo de amplificación de voz. Parecían estar vestidos con prendas similares a las que llevaba Ronnie, o no llevar ninguna prenda en la parte superior de su cuerpo. 4 tenían el cabello largo similar al de Ronnie, mientras que el último parecía completamente calvo. El humano que estaba sentado usaba un par de varillas para tocar su instrumento. Las golpeó juntas 4 veces, probablemente para señalar el inicio de la canción y marcar el ritmo para los demás. Lo que vino después fue puro caos. Cuando la canción, si es que se puede llamar así, comenzó, mis sentidos fueron asaltados por una ráfaga de sonido. El humano que tocaba los instrumentos de percusión comenzó a golpearlos con una velocidad impresionante, creando un sonido que parecía uno de esos viejos cañones cinéticos disparando a toda velocidad. Y aunque los instrumentos de cuerda parecían algún tipo de instrumento de mi raza, ningún instrumento de mi raza que haya tocado tenía ese tipo de sonido penetrante y distorsionado. Miré a mi alrededor y vi expresiones faciales que iban desde divertidas a sorprendidas, confundidas y levemente aterrorizadas. Mientras tanto, Ronnie movía rápidamente su cabeza en un patrón oscilante, haciendo que su largo cabello se agitara en todas direcciones. Pronto noté que los humanos que tocaban los instrumentos y muchos de los que estaban en el campo abajo estaban metidos en una actividad similar, y tomé una nota mental para preguntar más tarde sobre su significado. El humano que había asumido que era el cantante pronto se acercó al frente de la plataforma, acercó el dispositivo de amplificación de voz a su rostro y desató lo que solo puedo describir como un grito aterrador y espeluznante de angustia, dolor, tal vez odio. La mayoría de los miembros ahora estaban visiblemente aterrorizados, y algunos se cayeron en sus asientos al perder el conocimiento por el puro shock. Entonces el humano comenzó a gruñir en un tono profundo y gutural. Parecía que estaba cantando, pero no tenía idea de cuáles eran las letras, ya que mi dispositivo de traducción no lo reconocía como un habla humana válida. La proyección luego se centró en mostrar a la multitud de espectadores en el campo. Vi a varias humanas que a primera vista parecían anormalmente altas, pero al observar más de cerca, simplemente estaban encaramadas sobre los hombros de sus compañeros varones, tal vez para obtener una mejor vista. Otro humano parecía estar acostado sobre la multitud,
sostenido por los brazos de los que estaban debajo de él. Entonces vi lo que estaba pasando en medio del campo. Había un espacio circular abierto en medio de la multitud, donde un gran grupo de humanos parecía estar chocando intencionalmente entre sí. De vez en cuando, uno caía al suelo, solo para ser levantado por los que lo rodeaban y seguir como si nada hubiera pasado. Después de un rato, los instrumentos de cuerda se silenciaron y solo quedó un ritmo constante y contundente, proporcionado por el humano percusionista. El cantante comenzó a gritar y a hacer gestos con las manos, como si estuviera dando instrucciones a los espectadores. La multitud se dividió en el centro, retirándose a ambos lados hasta que hubo un espacio rectangular vacío en el medio. Los humanos de cada lado se estaban viendo los unos a los otros, algunos ligeramente agachados, como si fueran depredadores preparándose para atacar. Después de un momento, el cantante levantó la otra mano, con todos los dedos enrollados en un puño apretado. Cuando la bajó, gritó la única palabra que mi traductor pudo captar de toda la canción. Un audible suspiro de sorpresa y horror llenó la sala cuando los humanos de cada lado corrieron unos hacia otros, chocando violentamente en el centro. Al mismo tiempo, la pieza musical parecía estar llegando a su clímax, y la proyección volvió a enfocarse en los músicos. Se enfocó en uno de los músicos de cuerda y observé con asombro cómo sus dedos se movían con una velocidad y destreza que nunca había visto en ninguna especie. Parecía ser una especie de arreglo solista, increíblemente rápido y complicado, con los otros dos instrumentos de cuerda tocando una melodía más simple por debajo. Durante el resto de la actuación, me sentí como en una especie de trance, aunque esto estaba lejos de cualquier cosa que hubiera clasificado como música. No podía negar la habilidad de los intérpretes. En algún nivel muy profundo comencé a sentir que me estaba gustando. Cuando la nota final de la canción resonó, un rugido ensordecedor de aplausos estalló entre la multitud de espectadores. Cuando Ronnie terminó la grabación y volvió a encender las luces, un silencio atónito cayó sobre la sala. Entonces, esa fue una grabación de un concierto en la Tierra hace unos 100 años terrestres, más o menos. Mi abuelo fue quien me inculcó el gusto por este tipo de música, y él estuvo ahí. Solía contarme historias sobre asistir a conciertos como este cuando yo era niño. Me tocó algo de esta música en esos días, y desde entonces he estado enamorado de ella. Comencé tratando de encontrar algo que decir que no lo ofendiera. Vaya, gracias, Ronnie. Eso fue completamente diferente a cualquier cosa que haya escuchado en mi vida. Y definitivamente he escuchado mucha música de toda la galaxia. Sí, ciertamente, puede tomar tiempo acostumbrarse si no creciste con ella. Un alienígena insectoide cuyo nombre no podía pronunciar intervino. Perdóname, pero esa parte donde todos los espectadores chocaban intencionalmente entre sí, ¿era alguna forma de combate ritual? ¿Combate ritual? Nah. Se llama Mosh Pit. Son divertidos. He estado en un montón de ellos. A juzgar por sus expresiones, la mayoría en la sala pensaba que los humanos tenían una comprensión muy peculiar de la diversión. Un alienígena que estaba más atrás intervino. ¿El objetivo es lastimar o herir intencionalmente a otros espectadores? Nah, si entras solo para lastimar intencionalmente a otras personas, entonces eres un imbécil. Me gusta pensar en ello como un tipo de baile, solo un poco más extremo. Si esto era cómo los humanos bailaban, no quería ver cómo lucían en una pelea real. Bueno, Ronnie, me gustaría agradecerte en nombre de todos por esta interesante experiencia, dije, viendo que ya era hora de concluir la sesión de hoy. Creo que eso sería todo por hoy. Ronnie se acercó a mí mientras los demás comenzaban a salir de la sala en diversos estados de desconcierto.
Oye, amigo, déjame ayudarte a guardar este equipo holográfico. Mientras cerrábamos el almacén y nos dirigíamos a la salida, vi a Anshal esperando junto a la puerta. Ella era una de los Sdar, una especie reptiliana que tenía fama de ser poco amigable y beligerante. El hecho de que fueran una especie depredadora, lo cual era muy poco común para una civilización capaz de viajar a la velocidad de la luz, significaba que otras especies en la estación a menudo les tenían algo de miedo. Ronnie, ¿verdad? Lo miraba mientras pasaba su lengua por sus dientes irregulares, lo cual en su cultura aparentemente era una señal de admiración y respeto. Me mantuve a una distancia respetuosa, en parte porque me sentía algo incómodo, estando tan cerca de un Sdar. Sí, ¿qué pasa? Ronnie se acercó, mirando a la reptiliana de arriba abajo. Solo quería agradecerte. Generalmente solo vengo aquí para pasar el tiempo, pero creo que hoy fue la primera vez que escuché algo que realmente disfruté. Me alegra escuchar que al menos alguien aprecia la buena música. La mayoría no parecía estar muy interesada. Anshal se acercó más, de modo que había menos de un brazo de distancia entre ellos. Por un momento me preocupé de que Ronnie fuera a convertirse en su bocadillo de medianoche. Entonces, ¿crees que puedas mostrarme más de esta deliciosa música terrícola? Ronnie mostró los dientes e inclinó la cabeza hacia abajo, lo que yo sabía que señalaba un acuerdo entusiasta. ¡Cuenta con ello! Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.